Bueno, mientras proyectan, el objetivo de esta charla es dar a conocer a todos los participantes de este curso de una enfermedad muy poco conocida, que es la uveitis en la infancia. Cuando escuchamos el término uveitis, nos imaginamos una persona mayor o adulta mayor, con el ojo rojo y probablemente con baja visión. Pero no es así. La uveitis está presente en la infancia y tiene un compromiso visual mucho más severo en comparación con un paciente adulto. La siguiente, por favor. ¿Por qué es tan importante la uveitis en niños? La mayoría de pacientes con uveitis en niños terminan ciegos si no son diagnosticados y tratados a tiempo. Y recordar que 1/3 de estos pacientes tienen causa idiopática. Así hagamos todos los exámenes de radiología, de laboratorio, van a salir sin causa alguna. O sea, es importante saber que cuando todo sale negativo, también tenemos que tratar a este paciente con uveitis. La mayoría de niños que recurren a nosotros son pacientes con baja visión y con intensa fotofobia. Pueden tener o no el ojo rojo. Saquemos de nuestra cabeza de que la uveitis es sinónimo de ojo rojo. Vamos a aprender que en niños eso no se cumple. Hay otros criterios para el diagnóstico. La siguiente, por favor. La prevalencia puede variar de país en país, pero aproximadamente es de 3 a 30 por 100,000 niños. Y la incidencia va aumentando conforme nos hacemos más adultos. En niños entre 0 y 4 años, la incidencia es de 3 pacientes por 100,000 habitantes, mientras que en niños de 10 a 14 años es mucho más. Entonces, es de 6 en 100,000 personas. Por lo tanto, a mayor edad, mayor incidencia de pacientes con uveitis. De todas las uveitis, la más frecuente es la uveitis anterior, pero también sin dejar de lado la uveitis posterior. En las 7 diapositivas vamos a ir distinguiendo qué es anterior y qué es posterior. La siguiente, por favor. La etiología varía un poco respecto a la persona adulta. Hay varios tipos de uveitis, las infecciosas, las autoinmunes y también síndromes de enmascaramiento. En las infecciosas, nunca olvidemos de tuberculosis. Sea adulto, sea niño, tenemos que tener presente la tuberculosis. En viral, varicela zoster, rubiola, herpes citrimolovirus e Epstein-Barr. Y en parásitos, muy presente en nuestra selva peruana, toxoplasmosis. En la ciudad de Toxocara, que es bastante frecuente tener niños con Toxocara. También el treponema pallidum y los ascaris. La autoinmune, en primer lugar, está IJ, la pars planitis, Burkitt llarada, la nefritis tubulointersticial, sarcoidosis y en enmascaramiento, las leucemias, retinoblastomas, que son tumores propios en sí del ojo. Hay linfomas propios del ojo o también linfomas como metástasis, que a veces nos damos cuenta que el paciente está con una neoplasia cuando le hacemos una ecografía o un fondo de ojo. La siguiente, por favor. Este es un algoritmo que se aplica para pacientes, tanto niños como adultos. En el paciente con uveitis, la anamnesis nos va a llevar al diagnóstico y también el examen muy acucioso a nivel oftalmológico, audiencia visual, toma de presión, fondo de ojo, gonioscopía, ecografía. Todo ese conjunto de exámenes nos van a dar características de las uveitis. Vamos a hacer una lista de diagnósticos diferenciales y en base a eso vamos a determinar el diagnóstico. Y cuando sospechemos de esa enfermedad, recién vamos a pedir los métodos complementarios de diagnóstico, no al revés. A veces pedimos muchas pruebas y ni siquiera debimos haberlas pedido porque no era lo orientado para esa enfermedad. La siguiente, por favor. El ojo en sí es como nuestra casa. Nuestra casa tiene una fachada, tiene una parte intermedia y tiene una parte posterior. Lo mismo es nuestro ojo. Este es un ojo en la que vemos el segmento anterior. Aquí está la córnea. Detrás de la córnea está la cámara anterior, el iris, el cuerpo ciliar y cristalino. Por delante del cristalino denominamos cámara anterior. Por detrás del cristalino está el segmento posterior. La base de la retina es conocida como pars plana. De ahí viene el término pars planitis.
Entonces, si hablamos de localización, anterior sería lo que está detrás de la córnea y antes del cristalino. Intermedia, lo que está por detrás del cristalino, hasta la retina. Y posterior, toda esta zona que está justamente en la parte posterior del ojo. Y difusa, cuando afecta todas las cámaras del ojo, o también conocida como panoftalmitis. De esta localización va a venir la clasificación que vamos a ver a continuación. La siguiente, por favor. También tenemos clasificación aguda y clasificación crónica. Aguda, duración menor a 3 meses, y una revisión libre de tratamiento mayor a 3 meses. Crónica, mayor a 3 meses, y remisión libre de tratamiento menor a 3 meses. Aquí tenemos un ojo de un paciente con artritis idiopática juvenil con queratopatía en banda. Este es un paciente con una enfermedad de Behçet, porque acá tiene un hipopio, pero no es un hipopio infeccioso. La siguiente, por favor. De acuerdo a lo que determinamos si es aguda o es crónica, hay enfermedades que se van a orientar a ese diagnóstico. En aguda, la HLA-27 es la más frecuente. Tuberculosis y sífilis, que son las dos grandes simuladoras, siempre tenerla presente. En la crónica, la mayoría de los pacientes pediátricos tienen uveitis crónica, asociada a IJ, tuberculosis, sífilis, pars planitis. La siguiente, por favor. También tenemos otra clasificación, caliente-fría. ¿A qué denominamos caliente? Es un ojo como este, rojo, muy inflamado, con muchas células, con mucho Tyndall, mucho flare, con mucho dolor, el paciente intensa fotofobia y fría, como este ojo, con mucho daño. Es un paciente con catarata, con la pupila semimidriática, pero que tiene uveitis. Es una paciente con artritis idiopática juvenil. La siguiente, por favor. De acuerdo a si es caliente o fría, también van a haber enfermedades que se van a orientar hacia eso. Las calientes, la más común, HLA-27. De nuevo, tuberculosis, sífilis y sarcoidosis son las grandes imitadoras. Pueden tener cualquier tipo de uveitis estos pacientes con tuberculosis, sarcoidosis y sífilis. Las frías, AIJ, pacientes con Fuchs. La siguiente, por favor. Otra característica son granulomatosas versus no granulomatosas. Para que nos orientemos, el iris es lo café que se ve al fondo. Esta es la córnea, y entre la córnea y el iris observen que hay mucha turbidez a nivel de la cámara anterior, y estos precipitados retroqueráticos. ¿A qué le decimos gruesos? Tienen características como que fueran la grasa que se pega a la tapa de la olla cuando sancochamos carne. Por eso se les dice, inclusive en grasa de carnero, así le denominamos estos precipitados retroqueráticos. Y hay otro tipo de uveitis no granulomatosa, que los precipitados son finos. Este es un paciente con herpes, inclusive hay que ser muy acucioso para poder determinar en qué zona están los precipitados retroqueráticos. La siguiente, por favor. En base también, si es granulomatosa o granulomatosa, podemos orientar los exámenes. Siempre hay que virar el fondo de ojo. La toxoplasmosis puede ser granulomatosa, pero si no vemos el fondo de ojo nos podemos confundir. Podemos pensar que es cualquiera de estas etiologías. En el caso de tuberculosis y de sífilis puede ser granulomatosa o no granulomatosa. Siempre tenerlas presentes. La siguiente, por favor. Cuando vamos a tener los datos de la localización, si es anterior, intermedia, posterior, es una panoftalmitis, vamos a ver si es caliente o fría, vamos a ver si es granulomatosa o no granulomatosa, si es uni o bilateral, cuánto tiempo, si es aguda o es crónica, qué sexo es el sexo de nuestro paciente, distinguir si es de características infecciosas o es autoinmune. Recién vamos a hacer nuestra lista de probables diagnósticos y orientarnos hacia los exámenes que tenemos que pedir. El objetivo de esta charla es evitar este tipo de ojos. Este tipo de ojos lo podemos tener en un niño con artritis idiopática juvenil, no diagnosticado a tiempo, o no simplemente hacer la referencia al oftalmólogo para que lo controle con frecuencia. La siguiente, por favor.
No se deben pedir todos los exámenes, simplemente un buen examen oftalmológico, un buen interrogatorio y a veces tenemos el diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, este es un paciente con el signo de la rueda de carreta. Este paciente sabemos que ya tiene una toxoplasmosis congénita. ¿Para qué vamos a pedir tantos exámenes si no justifican? Porque ya simplemente haciendo un fondo de ojo tenemos el diagnóstico. La siguiente, por favor. Vamos a tratar un poco de las enfermedades más frecuentes, las uveitis más frecuentes en la infancia. ¿Cuál es la artritis idiopática juvenil? Es más frecuente en la forma oligoarticular. La mayoría de pacientes son de sexo femenino. También puede aparecer en la poliarticular, pero rarísima vez en la forma sistémica. La siguiente, por favor. La mayoría de estos niños tienen antecedentes de haber tenido artritis por lo menos 6 semanas. Rash, artritis y casi todos nos indican que han tenido fiebres intermitentes. Recordemos que la artritis idiopática juvenil puede tener asociada todos estos síntomas que le acabo de decir, pero la paciente recurrir por algunas molestias oculares o viceversa, o pacientes que son diagnosticados por el reumatólogo con artritis idiopática juvenil, pero que no tienen ninguna molestia en el ojo. Entonces, es responsabilidad, sea del reumatólogo, del médico general, del pediatra, del internista, saber que si este paciente tiene ese diagnóstico, o si, por ejemplo, es una artritis de tipo oligoarticular, saber derivar al oftalmólogo y enviarlo promedio entre 2 y 3 veces por año para su chequeo, así este ojo esté completamente blanco. Aparentemente, estos ojos están bien. Se ven claros, la córnea transparente, con el vello característico, la esclera blanca. Pero a veces no podemos distinguir lo que está dentro del ojo. No vemos las células, no vemos el flare a simple vista. Para eso justamente está el oftalmólogo. La siguiente, por favor. Estas son las formas más frecuentes de oligoarticular, como les comenté, es rarísimo en la forma de tipo sistémico. La siguiente, por favor. Un niño con artritis idiopática juvenil, con el ojo aparentemente blanco, puede tener todas estas lesiones. Queratopatía en banda, catarata, atalamia, que es cuando ya no hay cámara anterior porque el iris se abombó y tapó toda la zona anterior del ojo. La siguiente, por favor. Tenemos que evitar llegar a eso. Envíenlos, por favor, a su control. Paciente con catarata, con sinequias posteriores, el iris se pegó completamente al cristal. No, pero miren, el ojo está blanco. Pero es un paciente ciego, paciente pediátrico ciego. La siguiente, por favor. Igual que queratopatías en banda. Son ojos muy dolorosos que tenemos que raspar con mucha frecuencia, todo el calcio acumulado. Así que estamos a tiempo de evitar más ojitos ciegos. La siguiente. Así que un ojo blanco no es sinónimo de que el paciente esté bien. Es necesario enviar al oftalmólogo y, si es posible, al oftalmólogo biólogo para que pueda descartar todas estas patologías. La siguiente, por favor. Si bien es cierto, es muy conocida la asociación de uveitis y AIJ, pero también tenemos otras causas menos frecuentes. En este caso son las uveitis intermedia. ¿Qué es la uveitis intermedia? Es la inflamación del cuerpo ciliar, la retina anterior, coroides y el vitrio. Existen depósitos inflamatorios a nivel del vitrio. Las condensaciones vítreas se llaman snowballs, que son como bolitas de nieve, y cuando es mucha la reacción inflamatoria se forman bancos de nieve, snowbanks. Puede haber inflamación del nervio óptico que se llama papilitis, inclusive edema a nivel de la mácula. La siguiente, por favor. Hay muchas causas de uveitis intermedia en general. Pars planitis, sarcoidosis, esclerosis múltiple, no olvidamos de tuberculosis y sífilis. Pero en niños, la causa más frecuente de uveitis intermedia es la pars planitis. La siguiente, por favor. Estas son algunas causas de uveitis intermedia, como las comenté. La siguiente, por favor. La pars planitis es un tipo de uveitis intermedia en la que se acumula material inflamatorio en la base del vitrio y la pars plana. Este es un gran banco de nieve. A veces los oftalmólogos hacemos fondo de ojo solamente con lupa, con una lupa y una lámpara de hendidura, pero este tipo de pacientes lo tenemos que horizontalizar, colocar en una camilla y buscar este banco de nieve.
mirar los 360 grados de ambos ojos, hacer que el paciente mire lo más hacia abajo que pueda y vamos a encontrar muchas veces el banco de nieve. La siguiente, por favor. Es más frecuente, a diferencia de IJ, en varoncitos. Es no granulomatosa, casi siempre es bilateral, no siempre es simétrica. Hay inflamación del vitrio, los copos de nieve, que estas son las células que flotan a nivel del vitrio, los bancos de nieve, la vasculitis y la papulitis. La siguiente, por favor. También, muy similar a IJ, nos causa queratopatía en banda. Hay inflamación a nivel de la cámara anterior y estas sinequias posteriores que conducen a catarata. La siguiente, por favor. Como complicaciones, como afecta a nivel del vitrio, se forma un edema macular quístico, como se observa acá. Hay membrana ciclítica, hemorragia vitrea, porque muchas veces estas células inflamatorias jalan la retina y por ahí estuvo un vaso y causa onemovitrio. Y una complicación muy frecuente de pacientes con pars planitis es el glaucoma. ¿Por qué? Porque si recordamos las diapositivas anteriores, el iris se pega al cristalino. Y no solamente en esa zona, se pega en la zona del cuerpo ciliar. Y eso tracciona muchas veces esa área encargada de regular el flujo de humor acuoso y causa presión alta, o sea, glaucoma secundario uveítico. La siguiente, por favor. No olvidarnos de la toxoplasmosis ocular. Existe desde congénita hasta edades adultas. La congénita, como les mencioné en una imagen antes, es en rueda de carreta. Observamos acá cicatriz, pero acá una reactivación de la enfermedad. Y este signo, que es faro en la niebla, mucha inflamación a nivel del vitrio, con la zona de toxoplasma al fondo. Encontramos periflebitis, papilitis, bandas de membrana vítrea, desprendimiento del vitrio posterior. Pero si observamos este tipo de lesión, ya tenemos el diagnóstico. En nuestro medio, en el Perú, es muy frecuente una enfermedad por el tipo de piel que tenemos. La enfermedad de Bosco-Yanayarada existe en muy pocos lugares del mundo. Perú, Bolivia, México. Nuestra piel cobriza es un factor de riesgo para hacer esta enfermedad, que es poco conocida y mal diagnosticada. Son pacientes, pueden ser niños o niñas, es muy similar en ambos sexos, que tienen reacción inflamatoria severa, no solamente en la cámara anterior, muchas veces en todo el ojo, es una panoveitis. Y quedan de esta manera, con cámaras anteriores planas, con pupilas completamente sinequiadas, con membranas ciclíticas y con daño a nivel de la retina y córneas muy intenso. Esta enfermedad siempre tengamos presente. ¿Por qué? No solamente tiene manifestaciones oculares, tiene manifestaciones neurológicas, auditivas y a nivel de piel. La siguiente, por favor. Existen criterios diagnósticos como los que vamos a ver a continuación. Se dice BKH completo, incompleto. Hasta este momento, así sean adultos, no he encontrado un BKH completo. La mayoría son BKHs incompletos. Son pacientes que pudieron o no haber tenido un trauma ocular. La mayoría sin historia de trauma ocular. Todos los exámenes de laboratorio salen normales. El compromiso es bilateral. Y son pacientes que tienen cefaleas intensas, mareos e hipoacusias o tinnitus. Y tienen vitiligo. Siempre que tengamos pacientes que tengan manchas blanquecinas en la piel o que estén con tinnitus o cefalea, así sean pequeños, no olviden esta enfermedad. BKH, Bosco-Yanayarada, que es muy frecuente en el Perú, pero que lamentablemente la mayoría de niños con este diagnóstico nos llegan o con un Cushing terrible o nos llegan ciegos. La siguiente, por favor. Vamos a revisar un caso clínico, dos casos clínicos. Este es un paciente que ingresó a nuestro servicio en el año 2018, llevando 5 años de enfermedad. Durante estos 5 años visitó pediatras, médicos generales, muchos oftalmólogos, porque el niño tenía fotofobia. La única molestia del niño al inicio fue fotofobia. Luego, ojo rojo y disminución de la agudeza visual. El ojo derecho al momento del examen está en 20/200, o sea, una visión baja. El ojo izquierdo con 20/30, bastante aceptable. Presiones intraoculares dentro de lo normal, movimientos oculares normales, había reacción inflamatoria, células inflamatorias en la cámara anterior, una cruz, y en el vitrio 2 cruces. Sinequias posteriores 180 grados a nivel del ojo derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que este niño, este ojo me indica que tuvo inflamaciones muy severas en el pasado. La siguiente, por favor. Se le hizo un examen que se llama angiofluoresceinografía.
Se coloca una sustancia de contraste por la vena y se toman fotos justamente de la vasculatura de la retina. Observen esta imagen, que parece un penacho como un cometa. La parte central es la papilitis, la inflamación del nervio óptico, y todos estos vasos con reacción inflamatoria a nivel de las paredes. Filtra líquido a través de las paredes de la retina. Aquí están los snowballs que están flotando a nivel del vitrio posterior. La siguiente, por favor. Este niño se pidieron todos los exámenes, salieron negativos, se le diagnosticó pars planitis, reumatología inició metrotexate, fue subiendo progresivamente la dosis, hasta que un buen día este niño, usando tratamiento, presentó disminución brusca de agudeza visual, dolor de cabeza intenso, náuseas y vómitos. La siguiente, por favor. Es un paciente que ya estaba recibiendo tratamiento, pero por lo que les mencioné anteriormente, los pacientes con pars planitis, al tener reacciones inflamatorias pasadas y adherencias de la cámara anterior con el cristalino y el cuerpo ciliar, empiezan a hacer glaucoma. No porque el paciente esté con enfermedad activa, simplemente por todo el daño previo que este paciente tuvo. Este paciente, al tener una agudeza visual de 20-30, o sea, de ver muy bien, pasó a cuentadeos 30 centímetros. La presión de estar en presiones normales pasó a 40. En un paciente pediátrico 18-20 y es mucho, 40. Por eso tenía la cefalea tan intensa y los vómitos. La córnea, cuando tiene el ojo presión muy alta, se edematiza, se hincha. Estaba edema 3 cruces, no se podía ver más allá de la córnea, estaba completamente hinchada. El ángulo estaba cerrado y como no se veía más allá de la córnea, no era evaluable si había células o no en cámara anterior. El ojo estaba intensamente rojo y este pequeño, por ese episodio agudo, nos hizo cataratas capsular posterior. Se inició todo el protocolo para realizar una iridectomía periférica, pero en sala de operaciones. La siguiente, por favor. Y se le incorporó, aparte del metrotexato, el infliximab. Es un paciente que al tener esta crisis dejó secuelas a nivel de su nervio óptico. La siguiente, las dos siguientes, por favor. Y eso se valora con un examen que se llama campo visual, donde observamos que este paciente perdió casi un 40% de la viabilidad de ese ojo. La siguiente, por favor. Actualmente el niño está con su tratamiento, está con infliximab, está con gotas para bajar la presión del ojo, y en 2 semanas se opera de catarata del ojo izquierdo, que es el ojo donde tuvo el episodio de glaucoma agudo secundario o uveitis. La siguiente, por favor. Pero son niños que los tenemos que ver cada mes o cada 2 meses. De ese niño que llegó al servicio con los ojos entrecerrados, sin poder ver la luz, lloroso, con dolor, tenemos un niño tranquilo, con la madurez suficiente de afrontar una cirugía de catarata en 2 semanas porque él quiere ver mejor, pero un paciente controlado. Sabe él que tiene que controlarse el resto de su vida y tiene que estar pendiente de los signos de alarma. Al niño se le enseña a reconocer los signos de alarma en uveitis porque él es el que va a manifestar primero sus molestias. La siguiente, por favor. Otro caso clínico, nos llegó al servicio un adolescente de 15 años, con mucho tiempo de enfermedad, 7 años, síntomas muy similares al paciente previo, disminución de agudeza visual, miodesosis, o sea, veía como moscas flotantes, y algo que le llamó la atención, dolor matutino en región lumbosacra. Él tenía disminución de agudeza visual muy marcada en el ojo derecho, cuentadeos a 30 centímetros, y el ojo contralateral 20-20. Presiones normales. 100x 360 grados en el ojo derecho. La siguiente, por favor. A nivel oftalmológico, le hicieron todos los exámenes, ecografías, tomografías, angiofluorescenciografías. No se encontró causa, pero observen un patrón muy similar al niño del caso clínico previo. El primer diagnóstico fue pars planitis. Se le pidieron todos los exámenes y todo salió negativo. La siguiente, por favor. Todos los exámenes se le pidió para descartar artritis, causas infecciosas, toxoplasmosis, y todo salió negativo. La siguiente, por favor. Entonces, al inicio diagnosticamos pars planitis. La siguiente, por favor. Empezó el tratamiento con metrotexato a 12.5 miligramos por semana, hasta que reumatología pidió la resonancia magnética de cadera izquierda y cambió completamente el diagnóstico. El diagnóstico actualmente es artritis idiopática juvenil, subtipo artritis relacionada a entesitis. El hecho de que nosotros digamos que
por ejemplo, tiene parsplanitis, no significa que nos vamos a quedar con ese diagnóstico. Muchas veces en el transcurso de los meses o años recién aflora la verdadera enfermedad. Por eso cada cierto tiempo tenemos que repetir los exámenes para continuar en la búsqueda de la etiología. Este paciente se operó de catarata hace 2 años, lamentablemente abandonó el tratamiento de infliximab en la época de la pandemia, se reactivó su uveitis, se estabilizó y actualmente ha reiniciado el tratamiento y se encuentra estable. La siguiente, por favor. Está con los siguientes medicamentos. Después de todas las recaídas que él ha tenido, ya es una persona también más consciente de su enfermedad, porque en la pandemia casi pierde su único ojo, que es el ojo izquierdo. Entonces es importante que el paciente con uveitis, sea niño, adolescente, adulto, enseñar que esta enfermedad va a ser para el resto de su vida. La siguiente, por favor. Cuando tengamos los pacientes, no solamente trabajar el oftalmólogo solo, tiene que trabajar junto con el pediatra y el reumatólogo. En base a esos tres especialidades se va a determinar cuál es el inmunosupresor más adecuado. Y siempre llevarnos por las guías clínicas que nos van a orientar a escoger lo más adecuado para nuestro paciente pediátrico. La siguiente, por favor. Cuando sospechemos o tengamos un paciente con AIJ que sabemos que va a ser una uveitis en el camino, así sea con ojo blanco, envíenlo por favor al especialista correcto. Ese es el primer paso. Gracias.